Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, hermanos, a este nuevo servicio donde esperamos alabar al Señor de corazón y escuchar palabras y acatar ante ellas. Por eso, mi hermano, para comienzo el servicio, los invito a que busquen en su Biblia en el Salmo número 75. Salmo número 75. Dice así su palabra. Alabarémoste, oh Dios, alabaremos, que cercano está tu nombre. Cuenten tus maravillas. Cuando yo tuviere tiempo, yo juzgaré rectamente. Arruinábase la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez. A este abate y a aquel ensalza, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra, mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Señor, bendiga su palabra hasta ahí. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, agradecidos una vez más, Señor, que nos ha dado la oportunidad, Señor, de estar nuevamente, Señor, en un servicio, Padre, escuchando palabra, Padre, de vida eterna, Señor. Esperamos, Señor, que tú recibas estas alabanzas que hemos de entonar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que lleguen como un olor grato, Padre, ante tu presencia, Padre. Oh, Señor, y que entremos cada día más y más, Señor, en tu espíritu, Señor. Y nos rindamos cada día más, Señor. Eso es lo que nosotros esperamos, Señor. Rendirnos más a nosotros mismos, Señor. Y que tú hagas la obra, Padre, la gloria. Porque tú lo has dicho, Padre, que tú eres el que ensalza y el que abate, Padre, Señor. Oh, agradecidos estamos, Señor. Porque una vez más, Señor, estamos de pie, Señor, luchando la buena batalla, Padre. Así que ayúdanos, Señor. Danos las fuerzas, Padre. Toma el control, Padre, de este servicio de principio a fin, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Para mis hermanos que tienen el himnario, busquen en su himnario, en la página 29, el número 59. No me pases, no me olvides. Aleluya. Tierno Salvador. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No me pases, no me olvides. Tierno Salvador. Mucho voz santo percibe. Oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor. Aleluya, ante el trono. Ante el trono de tu gracia.
Cristo, oye tú mi voz. Salvador, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, oye mi clamor. Cristo, 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 Cristo. Oye tú mi voz. Salvador, Salvador, tu gracia dame. Oye mi clamor, oye mi clamor, oye mi clamor. Aleluya, así es mi hermano. Él siempre está atento a nosotros, pero Él espera a que nosotros nos rindamos. Y en su palabra está escrito, un corazón contrito y humillado Él jamás despreciaría. Así que, mis hermanos, escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. La palabra con nosotros. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora escuchando por este canal de internet esta predicación en el día de hoy que ha de salir por todas las redes alrededor del mundo este evangelio eterno, el cual Dios ha predestinado para los santos, que ha de oír para que así sean ellos corroborados allí en el cuerpo del Señor. Sabemos que Dios está buscando su iglesia, buscando su pueblo, buscando esa novia, esa elegida, que desde antes de la fundación del mundo Él la predestinó y la llamó para ser su iglesia, el cual Dios está entonces obrando de diferentes lugares, llamando a ese pueblo a reconciliarse, los que están fuera todavía de ese cuerpo celeste del Señor Jesucristo, su cuerpo celestial, el cual Dios quiere entonces llamarlo la atención, es a través del llamado que le hace. Acuérdense que Dios siempre tiene su forma de llamar a las personas. Él siempre hace algo que atraiga, algo que sea llamativo. Así como llamó a Moisés en una zarza, un árbol que se prendió en candela, que no se consumía, era para llamar la atención de Moisés, para que Moisés se acercara a él. Y así Moisés, cuando se acercó, que el árbol no se consumía, allí entonces Dios pudo entonces hablarle a Moisés y decirle: Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Allí estaba entonces Dios hablándole al hombre, Dios hablándole a Moisés directamente. Pero si el hombre no se acerca a captar la voz de Dios, entonces Dios no puede hacer nada por él. Dios busca al hombre, porque el hombre no busca a Dios. Eso lo sabemos, que Él dijo: yo te amé primero, dijo el Señor. Nadie busca a Dios, pero como Dios es tan grande y misericordioso, Él entonces busca la forma de llamar la atención, de buscar la forma de hablarle al hombre. Así que en esta hora, amados hermanos y amigos, Dios en su gracia y misericordia ha provisto hablarle al hombre de muchas maneras y formas, pero el hombre quizás no lo entiende. Pero a través de estas ondas de internet, de este canal que sirve para que salga alrededor del mundo, allí entonces usted podrá, entonces, si es uno de los que está elegido, que está predestinado para captar y oír esa voz dulce y amorosa de Dios, usted entonces estará en su lugar correcto, y allí abrirá el sentido espiritual y su corazón presto para recibir lo que Dios tenga para usted. Así que en este día, en esta tarde, que Dios nos ha concedido estar aquí por gracia y misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, entonces le damos entonces la bienvenida y que el Señor Jesucristo les hable en esta tarde. Así que tengo un tema para esta tarde, amados amigos, que lo hemos titulado: ¿qué es la iglesia? Dios está, como le dije,
está formando su iglesia, lo está llevando a esa unidad perfecta, a ese cuerpo. Pero entonces el tema, ¿qué es la iglesia? Iremos tomándose una escritura para que con la ayuda del Señor Jesucristo desarrollemos entonces este tema. Y son 5 preguntas que ha de tener aquí en este tema, pero con la ayuda del Señor Jesucristo lo estaremos desarrollando según el tiempo que nos vaya llevando en cada una de ellas. Pero la primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? Segunda pregunta, ¿quién la estableció? Tercero, ¿cuál es su mensaje? El cuarto, ¿cómo llegaremos a ser miembros de ella? Y el quinto, el último, ¿podemos llegar al cielo sin ser miembro de ella? Entonces, son 5 preguntas que queremos desarrollar con la ayuda del Señor Jesucristo y lo que nos alcance el tiempo, ahí vamos caminando según Dios nos dé la palabra. Así que les invito entonces a abrir las Escrituras para que lean conmigo allí en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, y allí leemos unos cuantos versos para que así entonces le demos continuidad al tema que hemos desarrollado en esta tarde con la ayuda de ese Dios grande, poderoso y misericordioso, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos entonces Efesios desde el capítulo 1, de versículo 1. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pasemos al versículo 17, ahora del mismo capítulo. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo, o sea, el que llena todas las cosas en todo, porque de Él y para Él son todas las cosas. Así que le invito a inclinar su rostro y oremos al Señor para que nos dé entonces espíritu de revelación y sabiduría. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias, Señor, te damos, Señor, en esta hora, Padre Santo, por tu gran amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesús, para con nosotros, Señor, y para con cada vida, Padre eterno, que está en este mundo, Padre Santo, sabiendo, Señor Jesús, que usted, Señor, es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Padre eterno. Pero sabemos, Señor, que el hombre amó más las tinieblas que la luz, Padre eterno. Por eso te rechazaron aquel día cuando llegaste aquí a la tierra, Padre eterno, que tú mismo dijiste, Padre eterno, que habías descendido del cielo, Padre eterno. Tú eres el pan de vida, Padre eterno, pero muchos no creyeron en ti, Padre eterno. Pero en esta hora, Señor Jesús,
Aquí hay hombres y mujeres, Señor, jóvenes, niños, adultos, Padre eterno, que a través, Señor, de esta onda de internet están oyendo tu palabra, Padre Santo. Revélatele, Señor, grandemente a ellos en sus corazones, Padre Santo, para que sepan y conozcan que hay un Dios real y verdadero, que el cual es Jesucristo. Ese pan de vida, ese pan que descendió del cielo, que viene a alimentar, Señor Jesús, el agrey, Señor, este rebaño que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para tu gloria, Padre eterno, sabiendo que estás formando una iglesia, Padre Santo, formando un cuerpo, Padre eterno, que ha de ser, Señor, regir, Señor, en esta tierra, Padre eterno, por la eternidad. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pongo cada vida entonces en tu presencia, Señor Jesús. Sea usted, Señor, lidiando con cada uno de ellos, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, bendito sea su santo nombre. Por eso la Biblia dice claramente que Él es el dueño de todo. Él es el creador de todas las cosas y Él hace las cosas como Él quiere, según su propósito, el cual Él ya ha predestinado y ha escogido cada una de las cosas que está haciendo en este día. Eso está haciendo y hará, porque Él no cambia en su palabra. Así que el tema, como le dije, ¿qué es la iglesia? Y son 5 preguntas. ¿Quién la estableció? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo llegamos a ser miembro de ella? Y si podemos llegar al cielo sin ser miembro de ella. Por eso es algo que podemos entonces analizar y meditar en cada una de estas preguntas. Pero vamos, como le dije, como vamos caminando aquí, que Dios nos va dando palabras, vamos entonces entrando en cada una de ellas. Pero vamos con la primera pregunta, ¿qué es la iglesia? Y sabemos que en primer lugar la palabra iglesia significa sacado fuera. ¿Qué significa sacado fuera? Cuando Dios saca al hombre, a la mujer que está sumergido en el pecado, que está en el fango, esclavizado por el mismo diablo, el mismo Satanás, allí en ideas humanas, sí, quizás en el mismo sistema religioso, que están sumergidos allí haciendo lo equivocado, creyendo que están haciendo lo correcto, pero están equivocados. Y así que Dios entonces ha determinado entonces sacar a aquellos que ha predestinado para llenar y cumplir un requisito y llenar entonces ese grupo de creyentes, el cual es su iglesia que Dios ha determinado y ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que sea entonces ella su cuerpo. Entonces la palabra iglesia es sacado fuera, significa. Ahora, ¿sacado qué? De toda incredulidad, de toda cosa manufacturada, de toda cosa que no sea contrario a la palabra de Dios. Tiene que entonces Dios sacarla y prepararla, limpiarla, santificarla, para luego hacerla entonces su esposa. Porque Dios tiene entonces que preparar a su pueblo, porque Dios no muere en un vaso sucio. Si salimos del mundo, que estamos todos empichacados del fango del mundo, el barrial del pecado, entonces Dios no puede venir a morar así. Tiene que entonces que limpiar primero esos vasos para luego entonces el derramarse sobre cada uno de ellos y así entonces formar ese grupo de hombres y mujeres que han creído en ese Dios grande y poderoso y ser entonces miembros del cuerpo del Señor. Por eso la iglesia significa sacado fuera. Ahora, si vemos algo tremendo allí, cuando Israel estaba en Egipto esclavizado, ese pueblo no era todavía la iglesia del Señor. Era pueblo de Dios, pero no era iglesia de Dios, porque estaba allí en Egipto. Egipto es tipo del mundo, es tipo que estaban allí esclavizados todavía en ese lugar, en ese país de Egipto. Por eso Dios entonces con mano poderosa tuvo que entonces que sacarlo de esa condición en la cual estaban ellos esclavizados y llevarlo por un proceso, pasarlo por un proceso para que así prepararlo e irlo limpiando de toda inmundicia, de toda impureza que traían del mundo. Pero déjeme decirle, este pueblo, aunque fue sacado fuera de Egipto, del mundo, podemos decirlo así, pero aún Egipto estaba en sus corazones todavía. Ellos fueron sacados,
el grupo obedecieron, salieron al llamado de Dios, pero Egipto, el mundo, no fue sacado de sus corazones, porque ellos lo demostraron allí cuando Dios los sacó, los llevó por todo el desierto. Al Moisés subir a la montaña, allí tuvo 40 días y 40 noches buscando las tablas de la ley para dárselas al pueblo. Allí ellos se desesperaron porque no vieron más a Moisés, el hombre guía, el hombre que fue el líder cuando lo sacó allí de Egipto. Pues sabemos que era Dios, pero Dios usa al hombre, y usó entonces en ese momento, usó a Moisés como líder para sacar ese pueblo con mano poderosa. Pero vemos entonces que este pueblo se levantó allí y dijo, no sabemos el varón que nos sacó, este Moisés, no sabemos qué es de él. Si se desapareció, tenía 40 días desaparecido. Y ahora le dijeron al hermano Aarón, haznos dioses que puedan guiarnos, que nos guíen en este camino. O sea, que ellos no creen que todavía habían visto la mano poderosa de Dios que lo había sacado con mano fuerte de ahí de la esclavitud, y ellos todavía entonces creían entonces que le hicieran dioses. ¿Por qué? Porque estaban todavía esas creencias, esas ideas de que los dioses de ellos eran ídolos, eran muñecos, cosas que ellos podían adorar, estatuas. Y por eso le dijo, haznos dioses. Y allí entonces Aarón le quitó los zarcillos y las cosas, las prendas de oro, y hicieron un becerro. ¿Qué significa eso entonces? Que todavía tenían entonces esos dioses en sus corazones. Aunque habían salido fuera de Egipto, estaban fuera porque ya Dios lo había sacado, pero Egipto estaba en sus corazones. Estaban allí todavía con esas ideas humanas, esas ideas del mundo, el cual Dios quiere que se despoje todo hombre, toda mujer que se llegue a Él, que Dios lo ha llamado, que lo ha convocado a ser miembro del cuerpo del Señor. Quiere entonces que sea limpio, y es que Dios quiere entonces purificarlo. Pero vemos entonces que este pueblo estaba allí entonces dependiendo de sí mismo, y decía, no, queremos volver a Egipto, decían ellos, que no tenemos guía porque Moisés desapareció, queremos un Dios, unos dioses que nos guíen por estos caminos. Ahora, cuando Dios los sacó y los fue llevando por el caminar, durante 40 años duraron en el desierto, y allí Dios fue que los alimentó, porque le daba la mejor comida, era pan del cielo, comida de ángeles, los alimentaba a este pueblo. El agua que le daba era agua de la roca, el cual era Cristo, que los seguía donde quiera que iba por ese caminar, por ese transitar de ese desierto. Pero Dios estaba entonces preparando, Dios estaba probando, estaba purificando a aquel pueblo, pero aquel pueblo no se dejaba porque era rebelde todavía. Aunque había sido sacado fuera, pero estaba en rebeldía todavía porque se levantaba contra Dios. Y aún dice la Biblia que los vestidos nunca se envejecieron, porque a medida que iban caminando se iban creciendo sus ropas, los calzados se iban estirando, y ellos no cargaban sastres, no cargaban zapateros para mudar sus ropas o sus zapatos, no. Dios les daba ese calzado, les daba ese vestido para que se mantuvieran allí, creyéndole a ese Dios, y todavía se quejaban. No, queremos volver a Egipto, queremos volver a Egipto, decían. Nos acordamos de los ajos, nos acordamos de la cebolla, nos acordamos de aquellos potajes que nos comíamos allá en Egipto. ¿Ve? Ellos tenían entonces todavía Egipto metido en sus corazones. Estaba el mundo en ellos completamente, y no querían entonces dar entonces a la preeminencia, darle lugar a Dios para que obrara en ellos. Por eso cada hombre, cada mujer que Dios llama y saca, tiene entonces que despojarse de toda malicia, de toda mundanalidad que puede estar en él, y ser entonces llevado a ser una criatura nueva. No dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquel que muere con el Señor, ahí tiene que levantarse entonces como una nueva criatura. Así que Dios entonces sacó a este pueblo, lo llevó por el desierto, lo probó, y vemos que aconteció allí, que
no había salido entonces el mundo de ellos, estaba en sus corazones arraigado allí todavía. Es como cuando aquel gigante se presentó ante el pueblo de Israel, que era Goliat, y amedrentaba al pueblo, estando allí el rey que era Saúl y todo el ejército atemorizado, porque aquel gigante se les presentaba y le decían, échame un hombre para pelear con él, y si me vence, nosotros les servimos a ustedes, y si él me vence, y si yo los venzo, nosotros serviremos a ustedes. Así era aquel desafío que hacía aquel gigante al pueblo y al rey, y aquellos ejércitos del Señor estaban atemorizados porque veían aquel hombre tan grande, tan gigante. ¿Cómo peleáramos con este hombre? Que quizás decían, ¿cómo vamos a pelear si no tenemos la de ganar? Porque era un hombre muy grande, gigante. Pero ellos veían al gigante, pero se resulta que allí llegó un jovencito llamado David, el cual él no vio el tamaño de aquel gigante, sino que vio cuán grande era Dios. Así que no es lo que usted vea con sus ojos naturales, sino lo que Dios ya ha dicho a través de sus promesas en la palabra. No mire usted la circunstancia, no mire usted los problemas, no mire usted qué tan grandes son, no, mire usted cuán grande es Dios y lo que Él le ofrece para usted. Así que, amados hermanos, Dios entonces sacó a este pueblo, lo llevó por todo el desierto, y allí entonces muchos quedaron postrados en el desierto, murieron, casi toda esa generación, excepto 2 personas nada más, cuál fue Josué y Caleb, el cual tenía otro espíritu que dice la Biblia, porque ellos tenían esa promesa en sus corazones que iban a llegar y vencer a aquel caminar, aquel trayecto que pasaron por el desierto, y iban a tomar entonces la promesa de Dios, el cual era la tierra prometida que les había ofrecido a ellos. Pero los que se quedaron postrados en el desierto por causa de la incredulidad, por causa de la dureza de sus corazones, no entraron, sino toda la generación de 20 años hacia abajo. Los jóvenes fueron los que entraron junto a Josué y a Caleb a aquella tierra. Ahora, cuando fueron sacados de Egipto, pero no eran todavía pueblo de Dios, no era la iglesia de Dios, pero cuando llegó entonces a poseer, ya a tomar las riendas ya de posesión de su tierra, ahora llegó a ser entonces la iglesia del Señor. ¿Por qué causa? Porque allí entonces empezaron a conquistar y a conquistar, porque tenían ese poder dado por Dios. Porque ¿qué le dijo el Señor a Josué? Josué era el hombre ya, el líder ya para guiar ese pueblo. Y Josué, el Señor llamó a Josué y le dijo, Josué, levántate, porque mi siervo Moisés es muerto. Y ahora tú pasarás este pueblo del otro lado del río y repartirás la tierra, el cual yo les ofrecí a sus padres. Así que Dios estaba allí entonces dándole entonces mandamiento a este hombre llamado Josué como líder nuevamente, nuevo por Moisés, puesto después de Moisés, para que pasara aquel pueblo, a aquel lugar a tomar posesión de su tierra. Y entonces, ¿qué hizo Josué? Bueno, Josué lo que hizo fue circuncidarlo, tipo del Espíritu Santo, santificarlo y luego entonces cruzar el Jordán para poseer esa tierra prometida, el cual Dios le había dado por promesa. ¿Ve? Ahí entonces llegó entonces la iglesia de Dios de Israel. Pero mientras estaba entonces en Egipto, mientras estaban esos deseos naturales, esos deseos humanos de este pueblo en su corazón, allí Dios no podía entonces obrar con ellos como Él quería hacerlo. Pero fueron sacados fuera, fueron llevados a un transitar y entraron los que tenían ese deseo de llegar. Acuérdense que este caminar que Dios nos ha prometido por la palabra eterna, el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dicho que este es para el que venciere. No es para los cobardes, amigos que me escuchan.
los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No, esto es para valientes. La Biblia clara dice que el reino de los cielos hace fuerza y los valientes son los que lo arrebatan. Así que los cobardes quedarán por fuera, en las tinieblas, en el lloro y crujir de dientes. Así que, amado hermano, amigo, esfuércese a entrar. Esta es una puerta estrecha, el cual el Señor ofrece. No ofrece una puerta amplia, porque la puerta amplia allí es la que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así lo dijo el Señor allí en las Escrituras, en Mateo. Por eso, usted, amado hermano y amigo, esfuércese a entrar. Salga de la condición en la cual quizás lo tiene el mundo, lo tiene Satanás, pero usted entonces tiene que pararse firme y decir, Señor, te sigo, voy contigo, adelante. Porque dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Ve? Entonces, esta es la condición en la cual Dios quiere sacar al hombre y a la mujer para llevarlo entonces a una posición, el cual es salir de una condición y llegar a una posición, el cual Dios quiere es que lleguen al cuerpo de su iglesia. Así que cuando el pueblo se salió de Egipto, allí entonces, bueno, Dios pudo trabajar con ellos y llevarlo a ser entonces, llegar a ser la iglesia. Igualmente, amados hermanos, usted y yo estábamos también ajenos a la vida de Dios en el mundo lleno de pecado. No éramos iglesia del Dios viviente, no. Éramos más bien templo y morada de espíritus inmundos, del mismo Satanás. ¿Por qué causa? Porque estábamos en una condición equivocada. Nacimos en pecado y, como dijo David, en maldad fui formado. Y entonces venimos a hacer lo equivocado, lo malo, lo errado en este mundo, y allí entonces hacíamos lo contrario, lo que Dios manda en su palabra. Todo lo que Dios dice en su palabra que no hiciéramos, lo hacíamos, porque no estábamos en la condición que el Dios exigía para cada uno de nosotros. Pero dándose entonces el Señor a conocer, revelándosele a través de su palabra al hombre y a la mujer y a cada uno de nosotros, pudimos ver y entender entonces que el camino el cual estábamos llevando a cabo y transitando por ella, no era rumbo a la muerte, rumbo al infierno. Pero ahí estaba entonces ese Dios grande y misericordioso para decirnos, hijo, por allí no es, hijo, por acá es el lugar que quiero que transiste. Hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Eso es lo que dice las Escrituras. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, que consejo es, usted y yo estábamos por ese caminar de maldad, por ese caminar de pecado, ese camino de inmundicia, pero Dios quiere entonces sacarnos de esa condición, sacarlo y llevarlo entonces a otra condición de pecado y llevarlo a una posición, el cual es estar en el cuerpo del Señor, como iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Ya lo dijimos ya. Entonces él significa sacado fuera, que el cual la Biblia dice que sacarlo de toda religiosidad, sacarlo de toda mundanalidad, que el mundo puede ser el suyo, entonces puede entrar entonces Jesucristo y él establecerse allí como Rey y Señor suyo. Amén. Así que Dios es grande y misericordioso, amados hermanos. Por eso la Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus abominaciones. ¿Por qué? Dios sabe lo que está haciendo malo, lo que está haciendo equivocado, lo que está haciendo errado. Y Dios entonces no quiere el mal para ti, quiere lo mejor para ti. Por eso es que Dios entonces ha permitido llevar este evangelio en diferentes lugares de este mundo para que tú conozcas que Dios no es que tenga otros evangelios, sino un solo evangelio, el cual es el evangelio eterno de Jesucristo, el cual te lo quiere dar para que tú seas entonces partícipe de allí, no de las maldades que estabas haciendo anteriores, sino que seas participante entonces ahora
del cuerpo y activo del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios desea entonces para su pueblo, que sea en esa iglesia, ese cuerpo allí en ella metido para que usted pueda entonces trabajar a la expensa del Señor Jesucristo, porque Dios, el Espíritu Santo, es el que lo va a guiar a toda verdad. O sea que quitarle toda religiosidad, quitarle toda cosa manufacturada y usted entonces pueda emprenderse como soldado de Jesucristo allí en este caminar para pelear contra las huestes de maldad, el Satanás, que el cual está perturbando la paz en diferentes lugares, en todo alrededor del mundo, porque él es el príncipe del mundo, es el príncipe del aire que está allí obrando con su fechoría. Pero aquí está entonces la iglesia del Dios viviente, el cual quiere entonces que se despierte a la realidad y abra entonces ese panorama y diga que la posición el cual Dios lo ha colocado. Por eso allí Efesios, Dios le habla cuando abre la escritura, le habla a la iglesia de Éfeso. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Allí está la carta dirigida, Dios a través del apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia de Éfeso, el cual Dios, Pablo mismo dice que no fue puesto por hombres, sino que por Jesucristo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, está hablándole directamente a su iglesia, no a las iglesias, sino a su iglesia, a una, porque iglesias hay muchas en el mundo, pero Dios tiene una determinada, el cual es sin mancha, sin mácula, sin arruga, sin reprensión, que esté delante de Él en amor. Por eso Él la predestinó y entonces Dios le da entonces, a través del apóstol Pablo, que le hable a esta iglesia. Y Dios elogió esta iglesia, la primera iglesia de Éfeso, cuando Él le dijo que esta iglesia probó, porque tenía un buen fundamento, estaba fundamentada en las bases de la palabra, en la roca que es Jesucristo, porque el fundamento dice claramente que es uno, el cual es apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esta iglesia estaba bien fundamentada, estaba bien parada, porque ella probó aquellos hombres falsos, aquellos ministros falsos, que dice que probó los que decían ser apóstoles y no lo eran. Los halló mentirosos, los halló falsos, los halló que pervertían la palabra de Dios, no estaban diciendo las cosas correctas. Y entonces ella los consiguió falsos y los desenmascaró directamente. Y Dios la elogió por eso. Y aún le dijo que esta iglesia también ella aborrecía el hecho de los nicolaítas. ¿Qué es nicolaíta? Nicolaíta significa, Nico es conquistar y laico es el creyente, el miembro de la iglesia, el laico de la iglesia. Entonces, hay que estaban poniendo hombre entonces a regir a hombre, o sea, que querían apoderarse de más hombres mandando a otro hombre, o sea, la iglesia apoderarse por ellos y no el Espíritu Santo. Y es lo que Dios aborrecía entonces de este grupo de llamados iglesias, el hecho de los nicolaítas, que ellos querían entonces gobernar sobre el hombre gobernando sobre otro hombre, que Dios aborrecía, y esta iglesia también los desenmascaró y le dijo que eso no era así. Así vemos hoy en día hombres apoderados de iglesia, ministros que quieren gobernar sobre la iglesia, sobre la grey, cuando sabemos que la grey es de Dios. Dios es la cabeza, Dios es el que la gobierna a través del Espíritu Santo, pero el hombre quiere tomar señorío de ella, entonces quiere apoderarse y gobernar al hombre sobre otro hombre. Así que Dios, en su grande gracia y misericordia, elogió a esta iglesia, el cual dio testimonio que tenía entonces la verdad, que tenía lo verdadero, el cual
lo demostró allí cuando desenmascaró a estos apóstoles falsos. Dice entonces allí en el versículo 17 que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Allí entonces Dios pidiendo por su Espíritu Santo, clamando para darle entonces sabiduría a su iglesia, a sus miembros, para que lleguen al conocimiento pleno, absoluto, de quién son los miembros de la iglesia, qué es la iglesia el día de hoy, qué le ha dado Dios a la iglesia el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere, que despertemos a esa gran realidad, que tiene Dios para nosotros. Él tiene lo mejor para nosotros, pero aún no hemos despertado a lo que hemos de ser, porque el hermano Branham dijo, cuando esta iglesia sepa lo que ella es, será un ejército invencible, dijo el profeta Mario William Branham, y es una realidad. Aún no hemos despertado esa gran realidad que Dios nos ha entregado un poder, un dominio completo de todas las cosas, porque acuérdense que su iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí está pidiendo el apóstol, Dios a través del apóstol, pidiendo espíritu de revelación, pidiendo sabiduría, para que podamos entender y que sean nuestros ojos alumbrados para ver esta gran realidad que Dios nos está entregando en nuestras manos. Dice el versículo 19, y cuál aquella su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Ahora el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús de los muertos y lo puso entonces a su diestra, a su derecha, su majestad, el cual es poder. Le dio todo el poder. Acuérdense que Dios no es que son dos divinas personas, ni tres divinas personas, no, Dios es uno. Lo que pasa es que Dios es espíritu, y como espíritu no podía obrar. Hubo entonces que hacerse un cuerpo, un tabernáculo, en el cual fue el Señor Jesús, y allí entonces habitó toda la plenitud, toda la deidad corporalmente, habitó en Jesús, y llegó a ser entonces el Dios Todopoderoso, caminando aquí sobre la tierra. Por eso, cuando fue a la cruz y dio la vida por usted y por mí, para así reconciliarnos con Dios nuevamente, porque el hombre estaba sin Dios, estábamos aislados de Dios, había un abismo, una separación, el cual era el pecado, pero allí entonces tenía que venir el mismo Dios, hacerse un cuerpo y hacer la reconciliación, y vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios tiene que hacer esa gran obra y darlo entonces a conocer todos esos misterios que estaban ocultos, y nos está revelando aquí en este momento para que usted sepa y entienda la posición el cual Dios le quiere entregar, el cual Dios lo ha llamado y lo ha determinado que tiene que estar usted como un hijo de Dios. Así que colocó entonces el Espíritu Santo a su diestra, le entregó todo el poder al Señor Jesús. Y ahora mire el versículo 21, dice, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿De cuál pie? Debajo de del pie del Señor Jesús. Puso toda potestad, todo demonio, todo principado bajo la planta de los pies del Señor. Y ahora mire, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, imagínese esto, se lo dio entonces a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo. Dios es la cabeza, Dios es el rey, Dios es el que domina todas las cosas, porque usted sin la cabeza, usted no, el cuerpo no se mueve.
no puede moverse porque yo esta mano la puedo mover si no le mando una señal, la cabeza. Y siendo Cristo la cabeza de la iglesia no puede moverse, la iglesia no puede hacer nada si la ordenación viene de aquí, de la cabeza, el cual es Jesucristo. Por eso el Señor mismo claramente le decía, yo no hago nada sin que antes el Padre me lo muestre. ¿Por qué? Porque Él esperaba la señal del Espíritu Santo, la visión del Espíritu Santo, aquellas visiones que venían a Él, y entonces Él podría ejecutar las obras aquí sobre la tierra. Y por eso Dios, en su gran misericordia, entonces, ese plan perfecto que estaba oculto, allí escondido en lo más íntimo, en la mente de Dios, entonces lo está dando a conocer a sus santos a través de los apóstoles, profetas, para que puedan entonces entender su cuerpo, su iglesia, el poder que Él le quiere entregar en sus manos. Por eso, ¿qué es la iglesia? Es el título del tema. ¿Qué es la iglesia? Ahora vemos allí, Dios en su grande amor, en su grande misericordia, ya entregándole, teniendo ese poderío ahí para entregarlo en sus manos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 3 del mismo Efesios, del versículo 8, dice allí, a mí que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia, anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. ¿Ves? Que estaba escondido, estaban bien ocultos porque estaban en la mente de Dios, pero Dios tenía entonces que sacarlo a reducir, sacarlo al aire para mostrárselo entonces y dárselo a conocer a su iglesia, a su amada, a la esposa escogida desde antes de la fundación del mundo, para que ella tenga entonces también la jefatura, la preeminencia que Él quiere que su iglesia tenga. Ahora, versículo 10, ¿para qué? Hay un para qué. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. Ahora, Dios, miren, esto es grandioso, es glorioso, porque todo lo que Dios era, lo derramó en Cristo, lo sentó a la diestra de Él cuando Él hizo el sacrificio de la cruz. Ahora, todo lo que es Cristo ahora se derramó en su iglesia, dándole entonces ese poder, y todo lo que estaba bajo la planta de sus pies, ahora lo puso entonces bajo la planta del cuerpo de creyente, la iglesia, que tenga dominio sobre todas las cosas. Fíjese lo que dice entonces versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Ahora, esto el diablo tiene que saber, todos los demonios tienen que saber, todos los potestades, principados, gobernadores de tinieblas, malicia en los aires, tienen que saber que la iglesia del Dios viviente tienen el poder para hacerlo retroceder por cualquier cosa que se le quiera venir a perturbar. Dios le ha entregado ese poder a la iglesia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ha despertado la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha abierto ese panorama que Dios les entregó tan grande? Y para que sepan lo que ella tiene, es porque todavía no ha despertado a la realidad. Por eso el profeta dijo, cuando ella despierte, cuando ella sepa lo que Dios le ha entregado, entonces será un ejército invencible. Pero ya es hora, mis amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, de levantarse del sueño y ver la realidad. Dios ha entregado, no es que va a entregar, ya ha entregado ese poder a la iglesia para que tenga entonces dominio, potestad sobre todo principado y potestades, y los dé a conocer, decirle, diablo, vete de aquí, diablo, no tienes nada, ni parte ni suerte en este lugar, así que retrocede
Y allí el diablo tiene que retroceder con todas sus fuerzas del mal. Todos sus demonios tienen que saber y entender que hay un poder detrás del cada creyente que Dios ha colocado en su cuerpo, en el creyente. Pero ¿cómo se hace para que tenga entonces ese poder? Tiene entonces que ser sacado de la condición del mundo y llevarlo entonces a esa limpieza para entonces entrar en ese propósito de Dios. Salir sacado fuera y entrar a esa posición el cual Dios quiere que esté su iglesia. Así que fíjese el versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. ¿Ve? Dios entregándole entonces el poder a su iglesia para que nosotros como iglesia, cuerpo del Señor Jesucristo, sepamos cuál es entonces la largura, cuál es su anchura, cuál es su altura y cuál es la profundidad de Dios, que es algo infinito para ese Dios grande y poderoso que le ha dado entonces a su iglesia. ¿No es maravilloso esto, amados hermanos? ¿No es glorioso de parte del Señor Jesucristo que sea ese Dios tan grande y misericordioso para con su pueblo, para con su iglesia? Pero tiene entonces que salir de la condición en la cual está sumergido. Si está usted haciendo lo equivocado, si aún está quizá usted, amigo que me escucha, hermano que me escucha, que está en una religión, que está en un sistema que te tiene allí atrapado con los hombres que quieren ponerse esa carga de nicolaísmo, dominar sobre la grey. Déjame decirte que Dios te da palabra para que seas libre. Dios quiere hacerte libre. Conoceréis la palabra de Dios. El Espíritu es el que te va a hacer libre, mi hermano. No el hombre. El hombre te esclaviza. El hombre te lleva a que lo sigas a él. Pero Dios no quiere que sigas hombre. Dios quiere que lo sigas al Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a toda verdad. Conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Hay una profecía, el cual es que va a darse cumplimiento y se está dando cumplimiento de sacar todo aquello que están enredados, todo aquello que estén sumergidos en tantos y creos denominacional, tantos credos errados hechos por el hombre, enseñanza humana. Dios está echando entonces eso por tierra para darle la palabra a ese hombre, aquella mujer que está determinado, predestinado para que sea miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora, la palabra es para ti, para que entonces tú puedas entender y conocer la anchura, la largura, la profundidad y la altura de Dios, que Dios te quiere mostrar, que Él quiere entonces una iglesia para su gloria. Si usted está entonces en esa condición, que está allí, el mismo Espíritu puede dar testimonio que si está haciendo las cosas correctas o incorrectas, porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Y Dios que supuestamente lo va a conocer, pero yo no lo conocería si Dios no me lo mostrara, pero si Dios me lo mostrara, yo te lo diría a ti, o quizás yo te lo muestre, te lo puedo mostrar o hablártelo aquí, y usted sabe que sí está haciendo lo errado, está haciendo lo equivocado, y Dios quiere que salga entonces de esa condición para que ya entonces llegara a ser entonces miembro del cuerpo del Señor. Así como Israel fue sacado, pero el mundo no fue sacado del corazón de ellos, pero hasta que Dios no los probó, no los llevó por el desierto y los sirvió allí entonces, cuando pasaron a la tierra prometida, llegó entonces a ser la iglesia de Dios. Así que usted, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora,
Usted llegará a ser parte del cuerpo del Señor solamente si usted se pone a cuenta con el Señor, se limpia de todo pecado, sale la condición en la cual se encuentra y entonces entra a la posición de Dios que Dios quiere llevarlo. Porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús, por tus palabras, Señor Jesús, que han salido, Señor, de este lugar. Y te pedimos, Señor Jesús, que sea usted, Señor, lidiando, trabajando con el corazón del hombre, Padre eterno, para que ellos puedan entender, Señor, cuál sea, Señor, el propósito, Señor, que tiene usted para cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Señor, que usted está trabajando, Padre eterno, en cada uno de sus hijos, Padre eterno, para llevarlo, Señor Jesús, a esa perfección, a esa plenitud suya, Padre eterno, ya que usted tiene, Señor, ese poder, Señor, que está en sus manos para dárselo a la iglesia, Padre eterno, para que ella despierte la realidad y hagan esa obra el cual usted hizo aquí cuando estaba aquí sobre la tierra, Señor. Usted lo dijo, Señor, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, Padre eterno. Pero quizás la gente está mirando que eso todavía no ha llegado, que todavía es para más tarde, pero déjeme decirle que el tiempo ya no es más. Sí, el tiempo está corto, así que es la hora de levantarse, Señor, y de nuestro quizás adormecimiento y caminar, Señor, en este camino el cual usted nos quiere entregar, Señor Jesús, en ese poder glorioso que es llamar, Señor Jesús, a cada miembro que se unan completamente, Señor, para que sea una iglesia poderosa en Jesucristo, siendo usted la cabeza principal. Todo lo ponemos en tus manos, Padre eterno, revelándote a los corazones de ellos, Señor, y ayudando, Señor, a cada uno de ellos, Señor Jesús, que han oído tu palabra, Padre eterno, y cualquier necesidad que tengan en medio de ellos, Padre eterno, sea usted supliéndola. Si alguno está enfermo, sane, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Todo lo ponemos en sus manos para gloria, se lo pedimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos entonces por terminado este tema que hemos empezado, que es la iglesia. Pero como les dije, hay 5 preguntas, el cual, ¿quién la estableció? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo llegamos a ser miembro de ella? Y la última, ¿llegaremos al cielo sin ser miembro de ella? Esas son las otras preguntas que quedarán en el aire. Con la ayuda del Señor los seguiremos entonces en otro tema más adelante. Así que mañana le hacemos la invitación para mañana, cuando otros mis hermanos estarán aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.